Hola y bienvenidos a una nueva clase de dibujo de ingeniería. El día de hoy les presentaré una clase de eólica y demos comienzo a la clase. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre acabado superficial, la norma chilena 1188 o su equivalente ISO 1302. Mi nombre es Franco Raín y este es la clase de acabado superficial del segundo semestre 2024. Entonces, para comenzar, definición. ¿Qué es el acabado superficial? El acabado superficial engloba diversos procedimientos de fabricación que mejoran el atractivo visual, las propiedades mecánicas y otras características cualitativas de un producto. Esto es muy importante cuando nosotros trabajamos en una empresa de fabricación de piezas, ya que nosotros al fabricar piezas tenemos que prestar atención al acabado superficial de las piezas que nosotros entregamos para entregar un producto de calidad al cliente. Bueno, la rugosidad se forma por la interacción entre los agentes ataque, por ejemplo, una herramienta, una partícula abrasiva, agentes químicos, etc. Y las piezas producidos por el movimiento de la máquina, o por el tratamiento térmico, o tensiones residuales, producto de las soldaduras, forja o fundiciones. Como ven en la parte inferior, vemos cómo se compone una pieza para medir la rugosidad. En la parte de aquí, en donde se ve el palpador de aguja, esto simplemente va midiendo los surcos y se va sacando un promedio de estas distancias para así definir un acabado superficial. ¿Ya? Y ahí muestra las partes, la caja, el perfil, el patín, el palpador de la aguja y el convertidor de piezo eléctrico. Importancia del acabado superficial. Esto es muy importante porque cuando salgamos al ámbito laboral, nosotros tenemos que, de cierta manera, defender el hecho de que tenemos que tener buenos acabados superficiales según sea el producto que estemos fabricando. Entonces, como número uno, solicitaciones de piezas, corrosión, desgaste, fuga de fluidos, fatiga. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una pieza que es como un conector donde va a ir anclada una manguera, nosotros no podemos tener un acabado superficial malo porque eso va a generar fugas del fluido. Un ejemplo. Bueno, otros aspectos son aspectos económicos, influencia de la capacidad relativa de carga, efecto de la rugosidad en la lubricación, influencia de la transmisión de calor. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando vemos transferencia de calor, eso es un aspecto fundamental. Y estos otros aspectos se pueden ver en el ramo de procesos mecánicos. Entonces aquí esto lo van a ver en transferencia de calor un poco y aquí también en mecánica de fluido también. Y aquí lo vamos a ver en procesos mecánicos, que son ramos más de semestre en adelante. Entonces, parámetros para evaluar la rugosidad. Rugosidad media, o como se le denomina RA. Es la media aritmética de los valores absolutos de la distancia de los puntos de perfil de rugosidad en relación a la línea media dentro del recorrido de medición. Bueno, si nosotros tomamos esta distancia L como recorrido de medición, nuestra media sería aquí como lo grafican el RA, y lo que haría la maquinita que mostramos anteriormente, mediría las distancias y sacaría la media aritmética, dando así un valor numérico de la rugosidad. Estos valores pueden ser expresados en micrometros, sistema métrico, o micropulgadas en sistema inglés. Empleo de parámetro de la rugosidad. Para controlar la rugosidad continuamente en la línea de producción debido a su fácil obtención. Más adelante les voy a mostrar una maquinita para poder hacer esas evaluaciones de rugosidad. En superficies donde el acabado superficial presenta surcos,
de maquinado bien orientado, torneado, fresado, y como les comentaba anteriormente, esto lo podemos ver en el ramo de procesos mecánicos. ¿Ya? Ventaja y desventaja del parámetro de rugosidad. Es el parámetro más utilizado. Ojo ahí, el más utilizado, o sea, no significa que haya otros parámetros para evaluar. Es aplicable en la mayoría de los procesos de fabricación, casi la totalidad de los equipos presentan este parámetro, no distingue crestas y valles, no define una forma de las irregularidades del perfil. Se puede obtener igual el LRA para diferentes procesos. Oculta defectos fuera del muestreo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes tuvieron el ramo de materiales, ahí van a saber que hay, por ejemplo, dislocaciones o ese tipo de cosas, que eso es un defecto del material. Y nosotros no podríamos saber la rugosidad exacta que hay en ese defecto. Entonces eso también se puede vincular con ese otro ramo. Y esas serían las ventajas y desventajas del parámetro. Bueno, aquí tenemos aplicaciones típicas de la rugosidad y aquí podemos ver para qué se ocupan. Después, eventualmente, ustedes pueden pausar el video y revisar cada una de estas, pero ¿dónde podemos ver implementado este tipo de conocimiento? En el curso de procesos mecánicos. Se ve en profundidad, ojo con eso. No significa que aquí en este curso nosotros le exijamos que ustedes sepan esto, no, para nada. Simplemente es una sobrevista de lo que ustedes van a tener que saber más adelante. Y se los mencionamos ahora porque en el software de AutoCAD, que es el que nosotros enseñamos en este curso, sí se puede especificar la rugosidad. ¿Ya? Entonces, en el curso de procesos mecánicos se ve en profundidad y se especifica para fabricar la fabricación de piezas. ¿Ok? Entonces simplemente nosotros ahora le estamos mostrando la información para que ustedes la puedan revisar y tener certeza de que más adelante la van a ver y la van a evaluar. Clase de rugosidad, bueno, tenemos desde el N1 hasta el N12 y eso va a depender del material, de las herramientas que nosotros podamos utilizar para medir y para hacer la terminación de, de rugosidad del material. Esto va enfocado, por ejemplo, en la herramienta de desbaste, en la herramienta de corte que tengan en el fresado, por ejemplo. Todo eso va a depender y estas son las clases de rugosidad y aquí está en cómo están medidos. ¿Ven? El N1 sería como el más exacto, por decirse así, porque tendría un mínimo de rugosidad. Y el N12 el que es como menos exacto porque tendría más. Y importante volver a recalcar, más que entender qué clase de rugosidad se debe aplicar, es importante cómo aplicar en el programa de AutoCAD para el caso de este curso. Equivalencias entre grados de rugosidad y símbolos de acabado superficial. Bueno, a continuación les muestro cómo se debe ejecutar el diseño del diagrama cuando uno quiere hacer una especificación en el programa. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos especificar una clase de rugosidad N12, 11 o 10, tenemos que hacer una línea. En específico, el N9, 8 se hacen dos triangulitos. Perdón, el N10 es un triángulo, el N9 y 8 son 2, N7 y 6 son 3 y de aquí todos estos son 4. ¿Y qué significa? Significa forja, fundición, estampación. Cuando uno hace este tipo de acabado superficial, claramente no es que uno quiera darle un acabado superficial, sino que se le da la herramienta al momento de una forja, una fundición, un estampado. No es que nosotros nos preocupemos realmente de que nosotros queremos darle un proceso extra a la formación de la pieza. Después, trabajos de desbaste, arranque de viruta, aquí se da por el proceso de selección. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una barra y la hacemos desbaste, claramente nosotros para formar la pieza estamos desbastando. Pero no significa que estamos haciendo un proceso especial, sino que principalmente ya el proceso de sí le da un acabado. ¿Ya? Y no significa que este sea
exacto, o como ven ahí en un N10. El torneo fino, rectificado, brochado y escariado. Este sí es un proceso que se aplica para una rugosidad en específico y que le da una buena terminación a las piezas. Y después ya aquí ya es algo simplemente ya cuando hacen piezas de precisión, ya como para herramientas de desbaste o de algún tipo de herramienta que le dé una precisión para medir, por ejemplo, también se hace este tipo de especificación de rugosidad. ¿Y cómo se especifica? Bueno, principalmente se posiciona este triangulito con esta barrita que como ven tiene letras a su alrededor y cada letra especifica una cosa. Por ejemplo, el valor de la rugosidad, el proceso de fabricación, la longitud básica, dirección sobre medida y otros valores de rugosidad. ¿Ya? Entonces, ahí así es como se debe especificar. Y bueno, ahora veremos símbolos en donde se especifican distintos tipos de terminaciones. ¿Ya? A continuación podemos ver, por ejemplo, símbolos básicos. Así se vería un símbolo básico. Arranque de viruta, así lo podemos hacer el diagrama. Sin arranque de viruta, de esta forma. Símbolo acabado superficial adicional, cuando le hacemos la rayita. Notación del valor de la rugosidad, se hace con la letra A, ¿cierto? Y el arranque de viruta y valor de la RA. Bueno, aquí también podemos hacer símbolos en donde podemos especificar de un lado de la pieza, pero eso significa que de ambos lados cumple la misma condición. Por ejemplo, paralelo en el plano de la vista. Y aquí muestra un dibujo como qué significa. Aquí se especifica el paralelo, pero eso significa que del lado de acá y del lado de acá son las símiles las superficies. Perpendiculares. Como ve aquí en el dibujo, también especifica la forma. Después dice, cruzadas en dos direcciones oblicuas relativas al plano de proyección de vista en el que se está usando el símbolo. Y estas son especificaciones más detalladas, pero igualmente se pueden llegar a ocupar. ¿Ya? Multidireccionales, aproximación circular con respecto al centro, aproximación radial, surcos superficiales son en particular. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros tomamos una pieza que tiene cierta sección que va a ir con un acabado superficial que favorece a la adherencia para, no sé, poder hacer girar un perno en específico, esa parte va a ir con cierto acabado superficial y el resto de las otras partes sin acabado. Ya se hace referencia a estos acabados como súper específicos, pero en realidad son más comunes de lo que usted cree. Bueno, aquí a continuación les presento ejemplos de cómo hacer acabados superficiales, ¿ya? Y en conformidad a la norma chilena 16, como regla general, el símbolo gráfico y las inscripciones asociadas a este deben orientarse de tal manera que puedan leerse desde la base o desde la derecha del dibujo. Siempre recordemos que toda esta información no es para evaluar si ustedes saben o no saben hacer una especificación, sino más bien es para que ustedes sepan cómo hacerlo en el programa y que ustedes sepan que existe una norma, por ejemplo la norma chilena 16, que especifica cómo se tiene que dibujar estas cosas. O sea, todo esto está normado, no es que se nos ocurra como a nuestro ingenio cómo hacerlo, sino que siempre hay que regirse por la norma vigente, porque esto va renovándose, y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, cromado con un acabado superficial de 0,7 se hace de esta forma. ¿Ven? Un cromado es una apariencia como de espejo a las piezas metálicas.
o como de pulido, no sé. Y después, por ejemplo, dice acabado superficial 2,6. Aquí es la superficie más eh, directa a la pieza. Después tenemos otros ejemplos que son de este tipo. Si ven, a veces se hace directamente en la superficie y otras veces se deja un espacio. Y eso con el fin de que el dibujo se vea más limpio, ¿ya? Porque a veces muchos dibujos encima hacen que uno no pierda la noción de cómo es la pieza. Aquí abajo hay un dibujo en donde contempla cómo se haría una especificación, por ejemplo, de una superficie, ya que esto lo vamos a ver y lo vamos a hacer en el AutoCAD. Y también arriba va una acabado superficial. ¿Ya? Ven ahí, sale como un rectángulo en donde va una figura y un número. Eso lo vamos a hacer en el AutoCAD. Aquí me tomé la atribución de poder mostrar una máquina que mide rugosidad con el fin de que ustedes más adelante en la carrera van a tener que comprar equipos, o sea, no en la carrera, sino que en el ámbito profesional van a tener que seleccionar o comprar equipos para la empresa. Es importante que ustedes vean y analicen todos estos aspectos que tiene, por ejemplo, el área técnica de selección de equipos. Entonces, van a ver sus características principales y después van a ver la precisión. Esto es lo más importante, el tipo de precisión que tiene. ¿Ya? Hay precisión, es bastante buena. También van a ver como los componentes y van a pensar, entonces, ¿por qué estos equipos son tan caros? Porque miren, el material del sensor es de diamante, entonces claramente para poder hacer mejores mediciones tienen que usar equipos costosos y estos principalmente por los materiales que se utilizan. ¿Ya? Entonces, muy importante como ingenieros mecánicos aprender a especificar equipos y este sería el equipo para poder medir la rugosidad. Y eso es por esta clase, muchas gracias. Les pido encarecidamente por favor que le den like y comenten el video en YouTube. Y si tienen dudas o consultas pueden enviarme las consultas por correo y yo con gusto se las resuelvo. Si tienen dudas sobre la clase pueden contactarme en el número que aparece en mi correo personal. Y eso, muy agradecido de su participación en estas clases y nos vemos.